le voy a citar varias veces, luego veremos un retrato suyo, y dentro de estos datos que podemos ir desgranando sobre la masonería, quiero destacar un fragmento que Rosso le escribió a su hijo Ismael Rosso de Luna, que después de trabajar en las minas de Río Tinto, era ingeniero de minas, se fue a Petróleos Venezolanos y allí estuvo trabajando en Maracaibo, y se quiso hacer masón estando en Venezuela, y entonces su padre le contó un poco de qué iba eso de la masonería. Dice, palabras de Rosso, poco antes de morir, murió en noviembre de 1931, en carta a su hijo Ismael, le dice, mira hijo, la francmasonería nació en Londres, en el 1717, como hemos dicho, en la taberna de las Tres Ocas, o cosa así, en el Café Picón, como si dijéramos, lo dice Rosso de Luna. Picón de Madrid, que conoceréis. Sus 3 grados simbólicos son de aprendiz, compañero y maestro, fueron calcados de los de la antiquísima iniciación egipcia. Le cuenta muchas más cosas, ¿no? Dice, antes de seguir adelante, vamos a ver, pues, algunos datos que seguramente les van a aclarar parte de los prejuicios que se suelen tener con respecto a la masonería. Y cuando digo prejuicios, digo tanto buenos como malos, a favor o en contra. En 1350 aparece por primera vez la denominación de francmasón, pero mucho antes los gremios de constructores de la Edad Media habían obtenido de los papas libertad para moverse al margen de las leyes de las ciudades por donde pasaban o en las que se instalaban para construir una catedral o monasterio. De esa masonería operativa, que construyen catedrales, construyen edificios, se va a pasar lentamente a la masonería especulativa desde 1660 a 1716, época de trastornos civiles en Inglaterra, donde se habían concentrado la mayoría de los constructores para arreglar la ciudad después del incendio del 1666. El proceso se cierra en el 1717 y los 5 años siguientes. Luego se trata de una orden de constructores. Primero de edificios y a partir de lo que se llama masonería especulativa, especular es pensar, es trabajar interiormente. El edificio será la propia persona en vez de ser un templo, en vez de ser una catedral o cualquier otro edificio. Y tendrá que trabajar para conseguir ordenar, equilibrar tu propia personalidad. No viene mal indicar, por citar un texto actual, que en la primera frase que se recoge en los que serían los estatutos de la Asociación Española actual, que es la Gran Logia de España, en concreto, una frase que seguro que les va a resonar. Es lo primero. La francmasonería tiene su fundamento esencial en la fe en un poder supremo expresado bajo el nombre de gran arquitecto del universo. Para que nadie se enfade, no le llaman ni de una manera ni de otra. El gran arquitecto del universo. Sus principios se resumen en estas dos máximas, y esto es muy antiguo. Conócete y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es el primer párrafo. A partir de ese cambio de la masonería operativa o de constructores, digamos, de albañiles reales, se pasa pues a esta otra masonería de albañiles del interior, de la moralidad y de la personalidad. Y a partir de entonces vamos a encontrar lo que se va a conocer como masonería ilustrada del siglo XVIII, la Ilustración, extendida por toda Europa y por sus colonias, en las que con frecuencia lideró movimientos independentistas, como sabemos, y laicos frente al restablecimiento del antiguo régimen en las metrópolis, como ocurrió en España con Fernando VII, el caso paradigmático del mal hacer del pueblo español. Esto ocurrió a pesar de que en las logias se han de respetar todas las religiones y la autoridad del país, razón por la cual cuando los norteamericanos entran en Filipinas, en Puerto Rico o en Cuba, obligarán a las logias a desvincularse de la antigua metrópolis, en este caso de Madrid. Curiosamente, sobre este tema,
Años más tarde, cuando la dictadura de Primo de Rivera, vecino de aquí cerca de Jerez, y jefe de los espiritistas de toda esta zona, Primo de Rivera, que esto seguramente no lo sabían ustedes, pues Primo de Rivera, como saben, obligó a cerrar las reuniones políticas, pero no las masónicas. Entonces muchos políticos se metieron a la masonería para seguir sus propias historias. Pues bien, se reunió Mario Rosso de Luna en el café Gijón con algunos amigos teósofos y masones en gran parte, y el régimen, en la época de Primo de Rivera, le puso un espía. Eso ocurría con frecuencia. Y este espía acabó por integrarse en la tertulia. Rosso de Luna le había dicho: los masones, sepa usted, respetamos la autoridad legítima o ilegítimamente constituida. Acabó integrándose, como digo, en la tertulia. Este respeto a todas las creencias permitirá que haya algunas logias solo de católicos. Actualmente también es así. Igual que las hay de inspiración judía, o solo de mujeres, o mixtas, hombres y mujeres. Contradictoriamente, vemos también que en los Estados Unidos de Norteamérica las hay, tardaron en aceptar negros, aunque también llegará a verlas como reacción solo de negros. Un momento crucial será cuando, a partir de 1877, el Gran Oriente de Francia borrará de sus estatutos algo que la masonería consideraba fundamental, que es la obligación de creer en Dios, hasta entonces exigida para ser un verdadero masón. No se nos olvide, ya ha pasado la Ilustración, estamos en pleno siglo XIX, revolución industrial, entonces pues con tener una serie de ideas de cosmopolitismo, de altruismo, de solidaridad, etc., pues se entendieron el Gran Oriente de Francia de que era suficiente para ser un buen masón. Y eso generó una división entre los masones. Se puede decir, contra la opinión de muchos extremistas, que la presencia de obispos, abades, canónigos, teólogos, toda clase de sacerdotes y religiosos se ha constatado con frecuencia en las logias. En España actualmente esto no me consta, salvo cuando se han desvinculado de sus votos, pero sí suele ocurrir en otros países. Por ello resulta cada vez más anacrónico dar a la palabra masonería un único sentido. No solo hay varias, sino que son independientes, aunque pueden tener firmados pactos o convenios de fraternidad y buenas relaciones, reconociéndose como masones unos a otros. Una vez que te has iniciado, ya eres masón. Pasa como con lo de los curas, salvando las diferencias, que si eres sacerdote, aunque te exclaustren o te autoricen o sin autorización, tú sigues siendo cura, igual que sigues siendo médico, ¿no? Hay cosas que son así. Entonces, eso se mantiene. Y en general se suele distinguir una masonería anglosajona, más bien azul, y otra latina, más bien roja. Colores que yo utilizo en el libro de Masonería de Extremadura, como veremos después. Aunque curiosamente se apellida escocesa. Solo en España ahora mismo existe una larga lista de grupos diferentes con grandes y punteados y pomposos títulos u obediencias, que son similares a lo que ocurre entre los franciscanos, carmelitas, claretianos, los dominicos. Todos son religiosos, pero unos se visten de un color, otros de otro, unos llevan cordón, unos lo llevan, pero todos son masones, igual que todos son religiosos. Respecto a las relaciones con las autoridades oficiales de las naciones respectivas, en los países donde radica esta masonería anglosajona o regular, entre comillas, goza de una situación oficial y de una elevada posición. Actúa a cielo abierto, o sea, desfila como tal, en carnaval o en las fiestas locales, patrióticas o algo así, y utiliza sus títulos masónicos en su propio currículum, porque se supone que es un dato positivo saber de alguien que es masón. Y cuenta con personalidades eminentes. En Dinamarca y en Suecia, por ejemplo, el gran maestro es el rey. En Inglaterra siempre lo ha sido un miembro de la familia real, ahora lo es el duque de Kent. En Estados Unidos hasta la fecha lo han sido también 16 presidentes, por poner ejemplo. Digamos que tuvieron su momento revolucionario en el siglo XVIII, Washington, el fundador del presidente primero de los Estados Unidos,
los que lucharon en contra de Inglaterra por la autonomía, por